por qué vino hoy a acompañar esta columna y también una invitada especial que en un ratito vamos a tener por Zoom. Gonzalo, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo han pasado esos 300 primeros programas? Lindo, muy bien, muy lindo. Con lindo festejo. Pasamos ahí tu saludo, estuvo realmente muy bueno. Y bueno, nada, celebrando un poco el transitar, el recorrido, el poder hablar de un montón de temas, y parte de lo que hablábamos en este recorrido de los 300 es que siempre estuvimos ahí, vinculados a lo ambiental, y en esta temporada realmente se radicaliza, en el mejor sentido de la palabra, esta cuestión a través tuya y a través de esta columna que realmente viene muy bien. Bueno, buenísimo. Nosotros siempre comenzamos hablando un poco de lo que está pasando en el mundo. Y hoy el tema que queríamos comentar era qué estaba pasando en Europa. No sé si han escuchado un poquito qué es lo que está sucediendo. Acá con gorro y con mucho frío y con nieve en distintas zonas del Mar del Plata, pero Europa está atravesando la peor crisis en materia de ola de calor de la historia reciente. La gran mayoría de los países de Europa están pasando Portugal, España, 46, 47 grados, temperaturas realmente históricas. No hubo registro en ningún momento de esas temperaturas, y realmente los europeos lo están sufriendo. París es un horno. Son Roma, ¿no? Roma, Italia, todas las ciudades europeas piensan que en principio están preparadas más para protegerse históricamente del frío, es decir, amuralladas, con pocos espacios verdes, con mucho cemento, con poca posibilidad de refrescarse, y bueno, eso hoy está evidentemente teniendo consecuencias, como siempre hablamos en este vínculo de ambiente y salud, está teniendo consecuencias directamente sobre las personas. Hemos visto fotos de suelas de zapatillas derritiéndose en el asfalto, de asfaltos rotos por el calor, muchos videos que se están viralizando de gente de las ventanitas chiquitas de su casa sacando el sartén, dejándolo un rato y poniendo el huevo al rato, y el huevo se está haciendo, así que eso traduce un poco videos también de semáforos derretidos que no son fake, sino que efectivamente han tenido tanto calor que están teniendo esas consecuencias. No hay cambio climático, dicen. No hay cambio climático. Nosotros, por suerte, somos muy afirmamos siempre el cambio climático, y venimos comentándolo en este espacio. Por eso la idea hoy era traer este tema y vincular un poco siempre estas crisis de olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos en materia de cómo repercuten en las ciudades, ¿no? Y siempre hemos hablado también de las causas de ese cambio climático. Hablamos mucho de... Ahí están algunas de las fotos, 46 grados, Portugal, zapatillas que se despegan, animales que no pueden salir a la calle porque no pueden caminar, 46, 41, 44. Y piensen que Europa no tiene la posibilidad en general de acercarse a la playa, de ir a la Laguna de los Padres, de visitar Mar Chiquita, sino que hay gente en las fuentes, pero claramente no da abasto, y tampoco el Estado está previendo demasiados métodos como para minimizar esos impactos. Siempre hablamos de las causas, ¿no? Y una de las 2 o 3 causas que hemos mencionado, por un lado, que tiene que ver con combustibles fósiles, después toda la energía que se dedica a la industria, y hemos hablado también de la agricultura, ¿no? Del modelo agrícola, industrial, extensivo, que también es parte fundamental con esto de acaparar y ampliar esa frontera agrícola para generar cada vez más alimentos, entre comillas, más productos con una base de un modelo químico venenoso de fumigaciones, que también tiene consecuencias, porque lo que pasa acá efectivamente es lo que se vende en Europa, pero en Europa no se hace, ¿no? Entonces, ahí hay mucho de esa situación de la generación y de la fuente y de la base de esa causa, ¿no? Bueno, pero ellos están pagando también, digamos, pobre todo el pueblo europeo, pero ellos están pagando también las decisiones de los estados, de los gobiernos, esta cuestión que tiene que ver con una cuestión más mundial, pero esta ola de calor realmente no distingue. No, totalmente, y siempre hablamos de
de los números, ¿no? Actualmente en esta ola de calor llevan contabilizados 1.400 muertos en Europa. Así que el cambio climático claramente trae consecuencias directas y fallecimientos directos en relación a eso. Hoy hemos venido acompañados, hoy es el día de la agricultura nacional, Día Nacional de la Agricultura en Argentina, obviamente. Se celebra por la sanción de la Ley de Arrendamientos Rurales allá por la década del 50. Así que nos pareció interesante comentar algunas de las cuestiones que se están dando en Argentina, viniendo un poco más al local. Argentina es un laboratorio en materia de todo lo que tiene que ver con este modelo agrícola dependiente de venenos que se le aplican a cada uno de los cultivos, principalmente un monocultivo sojero, que tiene fungicidas, que tiene herbicidas, que tienen consecuencias absolutamente negativas en la salud, y un modelo que se introdujo principalmente en el 96 con la aprobación de la soja transgénica, y que también en Argentina es uno de los países, el principal país, donde más de estos productos agroquímicos, agrotóxicos, se aplican por habitante en el territorio. Así que ahí tenemos también, somos campeones del mundo en fútbol y también somos campeones del mundo en cuestiones que no nos enorgullecen para nada, que es esto. Así que, bueno, hemos venido acompañados de Jorge, del querido Jorge Picorelli, que es parte de uno de los movimientos más viejitos asamblearios, ¿no? Porque Jorge sea viejito, eso también, pero hablamos de la combinación. Hay una combinación. Hablamos del Atlanticazo, de ese movimiento, y hablamos también del Paren de Fumigarnos, y Jorge es parte de ese movimiento, así que ahí le pasamos. Jorge Picorelli, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, igualmente, buenas noches. Bueno, esto de ser viejo, no, pero eso de ser viejo está bueno, porque realmente las luchas y las causas son antiguas, pero alguien las tenía que tomar. Y hay mucha gente que se hace la distraída, y en esa distracción hay personas que realmente toman el toro por las astas, de alguna forma, y Paren de Fumigarnos es una de esas experiencias de lucha y de constancia. Sí, por suerte hay muchos Paren de Fumigarnos en Argentina, que no somos una centralización. Cada uno, en algunos casos, nos conocemos. Simplemente que ese nombre es como que ya de entrada está diciendo cuál es la temática que abordamos, ¿no? Sí, antes que nosotros estaba BIOS también, que es una agrupación que le debemos mucho, incluso la ordenanza que nos protegía o nos sigue protegiendo de los 1000 metros de las fumigaciones de los núcleos poblacionales, ¿no? ¿Por qué no se respeta esa? ¿Por qué no se respeta? Porque la justicia no es justa, por ejemplo. La justicia no es justa. Los jueces no son justos. La justicia es justa. No se respeta, a veces sí, a veces no, hay que estar detrás, hay que presionar, pero porque el poder económico es muy fuerte, ¿no? Acá están las transnacionales, tienen toda la mediatización, intervienen en los contenidos de la currícula de la facultad, en este caso de agronomía, por ejemplo, donando cosas o lo que sea, y los agrónomos salen con lo que le transmiten, ¿no? La cultura esta que ha borrado la verdadera cultura que era de la más cercana a la naturaleza, ¿no? Yo escuchaba recién a Gonzalo cuando decía que primero la cantidad de cemento que hay y bueno, cómo las ciudades, no es todo malo en la ciudad ni todo bueno, pero se han ido alejando de la naturaleza, y al alejarse de la naturaleza tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Y también escuchaba a Martín cuando decía, no hay cambio climático, hay gente que lo niega, el cambio climático, mucho más niega la responsabilidad que tiene el ser humano en ese cambio climático. Claro. Porque es una gran parte de lo que estamos haciendo y la huella lamentable que estamos dejando. Es eso, pero me parece que no se hace lo que se debe hacer, incluso cumplir las reglas que hay, por ejemplo, la medida cautelar. Pero también si miramos para atrás vemos que hemos caminado muchísimo, que somos muchos más grupos, que somos muchas más personas, que nos vamos interrelacionando entre nosotros, y que los cambios que se han producido, que son bastantes, no los que queremos, han sido por esa lucha, ¿no? Y que siempre va a haber gente que se oponga a la injusticia en todo ámbito, ¿no? En este caso en la naturaleza. Y una cosa bastante delicada y grave, pero ya va a suceder, ¿no? Porque todas las cosas que cambian arriba no cambian porque se les ocurre a los que están arriba, sino por la presión de abajo. Yo no veo que ningún partido político, ni antes ni ahora,
hable del ambiente. Claro. Sí, hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo, son muy pocos los que hablan, y el tema de si llegan al poder, si es que llegan, y si llegan, ¿qué hacen? Pero nadie habla del tema del ambiente. Y que creería yo que se tendría que considerar, esto me lo va a decir mejor Gonzalo, como sujeto de derecho a la naturaleza. Porque es el hábitat nuestro, donde vivimos, donde comemos, donde respiramos. ¿Crees, Jorge, que en la agenda pública, no solamente de los candidatos o de la actividad política, del ciudadano, del que habita obviamente nuestro país, no lo tiene ni en cuenta? Porque, por ejemplo, ganó Javier Milei, que niega el cambio climático por completo. Entonces, la gente, ¿crees que le llega ese mensaje de, bueno, hay que cuidar el ambiente, o que se interesen por lo que es el medio ambiente, o lo dejan como último término y la verdad que no les interesa? Mira, evidentemente no descubro nada con esto, pero lo que hemos perdido a muerte es la batalla cultural. Claro. Y en esta parte, en eso también. Entonces, es muy complejo decir por qué la gente votó a Milei, por ejemplo, u otras cosas, o por qué no. Porque se oculta, porque los medios de difusión pagan para hacer ver lo que quieren ver. La gente dice, cuando se miente 1000 veces termina siendo verdad la mentira. Y es así, los medios de difusión. Hay mucha gente que cree que Adorni, por ejemplo, me estoy metiendo sin querer en la parte política partidaria, pero bueno, digo Adorni, si vamos para atrás, y Saurral, y que sea, que cree que no es un pobre hombre que le están haciendo esto. La publicidad hace muchas cosas, y el que tiene el dinero para hacerla impone lo que quiere, como si incide en las facultades, pero bueno, por suerte también hemos ganado una pequeña batalla cultural que hemos ganado, que es mínima, pero muy simbólica, salvo la gente que le interesa el tema de los químicos, usarlos, agrotóxicos. La gente común y corriente sabe el tema, dice agrotóxico. Eso lo impusimos. Y muchas veces, lamentablemente, nos roban las palabras. Ellos nos robaron la palabra libertad. Claro. Yo era libertario, pero no esto. Entonces, ¿cómo nos dejamos robar esa palabra? ¿Y cómo la libertad, como si fuera una cosa mala? Los opositores. La libertad es lo mejor que hay, pero nos la robaron. Pero nos la dejamos robar. Bueno, esta batallita mínima de agrotóxico, simbólica, importante, la hemos ganado y les molesta mucho. Les molesta mucho que digamos agrotóxico. Sí, y bueno, vamos avanzando de a poco, sí. Ahí un poco retomando lo que decía Jorge, ¿por qué no se cumple esto? Bueno, mucho en derecho nosotros decimos que tenemos, y lo hemos comentado acá, mucha buena normativa, hay mucha buena ley, hay muy poco control de cumplimiento de las sentencias y de las leyes, de las sentencias judiciales, de las leyes sancionadas por el Congreso, de las ordenanzas. Argentina es un país de vanguardia en materia de normativa ambiental. Lo hablábamos sobre la ley de glaciares, no existe en muchos lugares del mundo la protección que ejerce la ley de glaciares, que ejercía sobre nuestras reservas estratégicas de agua dulce. Así que ese es uno de los puntos también a tener en cuenta, el control. Y lo que hemos perdido también lo venimos conversando en materia de regresiones, pero bueno, entendemos que es una batalla que tenemos que dar y también empezar en muchos puntos del cero, ¿no? Porque nosotros hablamos ahora de agrotóxicos, hablamos de fumigaciones, y hay gente que incluso no sabe en este momento de qué estamos hablando, por qué es peligroso, por qué nunca pensamos de dónde viene o cómo es o cómo llega a nuestro plato la lechuga, el rabanito, la zanahoria que acompañamos en la ensalada. Y bueno, eso muchas veces tiene un combo de productos químicos en el cultivo, desde la siembra hasta la cosecha, de una enorme cantidad de fungicidas, herbicidas, que inciden y que son absolutamente negativos para la salud del ser humano y de otras especies también, de aves, y que tienen consecuencias no inmediatas. No es que vos te vas a comer una zanahoria y te vas a envenenar en el momento, pero sí ese daño acumulativo que se va generando en el cuerpo después va teniendo consecuencias que, bueno, después aparecen patologías que están vinculadas y que es muy difícil, y que ya hay una biblioteca que efectivamente las vincula
esos productos con tanto las fumigaciones como el consumo en relación al efecto que tienen en los cuerpos y en los territorios, ¿no? En los territorios, en los suelos, pero principalmente en los cuerpos también. Es una cuestión dañina, específicamente para el ser humano, y por eso también vuelvo un poco a lo que estamos hablando, cómo puede ser que una normativa que ampara ese cuidado a la comunidad más cercana no pueda ser cumplida por un juez. Obviamente hay corporaciones, hay negocios, hay intereses muy pero muy fuertes, pero bueno, obviamente está la vida, que es el bien más preciado, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo plantea la Constitución, los tratados internacionales y demás, y hay gente que está luchando por cuidar esa vida y por, bueno, seguir levantando banderas para que no nos fumiguen más, para que no nos compliquen más la vida. ¿Cómo continúa todo eso? La tenemos ahí a Natalia, ahora le vamos a dar el paso, pero quiero ahí, Jorge, que puedas explicar un poquito de eso. Sí, en este caso, por ejemplo, la justicia o los jueces a veces funcionan bien, a veces mal, pero están también presionados por el poder económico, político. En este caso, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires nos dio la razón a nosotros. El máximo órgano judicial de la Provincia de Buenos Aires dio la razón a la pretensión en este caso, del padre. No lo cumplen los funcionarios locales, no solamente en Mar del Plata, sí, en todos los lugares que tenemos el mismo problema, pero cada vez se les hace un poco más difícil. Lamentablemente nosotros ciudadanos tenemos que hacer un trabajo que no nos corresponde, iniciar causa, porque vos llegas hasta ahí y no te dan bolilla, tenés que seguir. Claro. Y entonces, bueno, vos ponerle el cuerpo. Y ponerle el cuerpo. Y tenemos una desventaja con este tema de los agrotóxicos, porque es algo invisible, como decía Gonzalo. No lo ves en el plato. Claro. No lo ves, claro. El glifosato en la Salvo los que manzana. vivimos cerca, que sí, que sentís el olor cuando echan insecticida, fungicida, lo que sea, o que te queman tus plantas, que tenés al lado, porque el vecino ahí sí lo sentimos. Pero el que está acá no lo siente, pero lo tiene en el cuerpo. Porque en muchos estudios, por ejemplo el Sprint, ratificó que había ciudadanos que vivían en la ciudad y que tienen restos de agrotóxicos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo les llega? Para que una manzana no tenga marquitas, para que una zanahoria sea perfecta, bueno, hay toda una industria química detrás que hace que eso que vos elijas tenga visualmente un impacto positivo, pero que tenga en tu cuerpo un impacto negativo. No todas las frutas son perfectas. Claro, yo cuando era chico, hace mucho, yo me acuerdo de repente que comprabas un choclo, una zanahoria, el choclo tenía un gusanito, le sacaba la cabeza. Claro. Pero hoy día, eso para mí, que yo busco comida sana y para los que buscamos comida sana, es la prueba de que es un buen alimento. Claro. Que lo otro, lo lindo, lo naranja que te queda en las manos, una mandarina pegado, que está todo perfecto, que es todo igual, el tomate que no tiene gusto. Sí, la manzana que parece una cerámica. Sí, un día me acuerdo que... No, y te dice, pero mirá que lechuga. Pero también es un error también, ¿eh? Hay agroecología, lechuga, verdura, fruta, que están muy buenas. Sí, Claro, Sí, que por suerte hay gente que no ha dejado de hacer Totalmente. esa agricultura y que ahora también se ha sumado y somos más los de la agricultura. Sí, todo bueno, todo bueno. La agroecología. Le mandamos saludos a mucha gente, acá en Mar del Plata, por supuesto en todo el sudeste, en Miramar, Mar del Sur, la red de espacios vivos. Calculo que está escuchando mucha gente que está escuchando, que se suman a esta lucha, cada uno desde su lugar y aportando a esto, a la agroecología, desde pequeños espacios, pero bueno, también preocupados y ocupados en que esto también pueda cambiar. Sí, me acuerdo y termino con Sí, una por cosita, supuesto, dale. que una vez nos invitan, éramos 3 o 4 temas a hablar. Uno era el basural, la basura, los microbasurales, nosotros, como 4 cosas más. Y había un público que desconocía más o menos la temática. Y el que más requerido era el de la basura, porque la ves. Y está bien, obviamente, es un problema tremendo, con todos los géneros, pero a eso lo ves. Entonces, en tu esquina te ponen un basural y te vuelves loco. Pero si te comes una fruta con agrotóxicos, que de hecho en algunos casos, como decís vos, por ahí no es como un tiro que te pegan, pero y que va como de a poco, pero en otros casos, como en Corrientes, de hecho, como una mandarina, saca de un árbol y se muere a los 2 o 3 días, y la primerita zafó de casualidad.
enormes impactos. Es relativo. En la fertilidad, impactos térmicos. Sí. Pero bueno, esto también trae la parte positiva, que hay un camino de agroecología, hay una multiplicidad de productores, hay una mayor facilidad hoy de acceder a este tipo de productos en distintos lugares de la ciudad, es decir, no solo en la zona oeste rural, sino que ya vos venís acá, enfrente a la Plaza Colón, los martes y los jueves, y los productores de la zona oeste rural están en la plaza vendiendo todos productos recién sacaditos de la tierra y sin ninguna porquería arriba, así que, claro. y al mismo precio. Eso De que hay una diferencia de precio también es una falacia. Más caro te va a salir después del tratamiento a mediano plazo. Cuando y eso que no interviene el Estado, porque el Estado sí a la agricultura convencional la subsidia en muchísimas cosas. Total. Y acá no. Acceso a la Promover tierra. la agricultura es la mejor tierra que tenemos. Mar del Claro, Plata. exacto. Cordón hortícola más importante, el segundo más importante de la provincia. Hablando de la pretensión ante la Suprema Corte de Justicia, ¿pueden explicar un poco cuál sería esta pretensión? Que la tenés. Mira, en el 2006 vio que una asociación ambientalista también, donde está Silvana Buján y otros compañeros y compañeras más, se pone a trabajar con el Consejo Deliberante para realizar una ordenanza que nos protegiera. Y sale en el 2008 una ordenanza, la 18740, que protegía, no se podía fumigar a menos de 1000 metros de núcleos poblacionales. Ese barrio, Escuelas. Mar del Plata que se estiraba, yo vivo en una peregrina, eso es un núcleo poblacional. 1000 metros. 1000 metros. Claro. Cuando paren de fumigar nos conformamos. Justo hacía un mes que se había declarado, se había votado por unanimidad esta ordenanza. Dijimos, bueno, a ver, che, no nos contestaban, fuimos a la justicia, y la justicia dijo, che, la tienen que reglamentar y poner en práctica. Bueno, a partir de ahí hubo, creo que una multa y hubo una reacción de los productores, no sé si se acuerdan, fue en el 2012, en octubre, que fuimos nosotros, somos un montón, éramos como 80, gente. Bueno, productores eran cientos. Venían acoplados, camiones trayendo a la gente. Hubo una especie de audiencia donde estuvo todo el día hablando gente, 54 personas, hablamos, 56. Bueno, el poder económico pudo más que nosotros, entonces la derogaron. Claro. Y pusieron una donde eliminaban los 1000 metros. Claro. Nosotros ahí, con un compañero abogado, Lucas Gandiva, fuimos a denunciar ante la Corte por inconstitucional. Porque no respetaba el principio de progresión. Vos cuando tenés un logro no deberías volver para atrás. Bien. Por ejemplo. Hemos hablado lo mismo que glaciares, ¿se acuerdan? Sí. Vas para adelante, pero no puedes ir para atrás. Claro, y además es un tema de salud importante. Claro. Entonces la Corte ahí no se expidió todavía, definitivamente, si esa ordenanza no es constitucional o no, pero dictaminó la medida cautelar como cautela, Vigente. claro, por una cuestión de salud, que los artículos de la distancia volvieran para atrás. O sea que hoy no está esa ordenanza, hay otra, pero las distancias de la anterior están vigentes. Lo que es 1 kilómetro. Por ejemplo, entre casa y casa también tiene que haber obviamente 1000 metros o también... o ¿cómo es? Mira, No está muy la bien. ordenanza, ahí puede haber un entendimiento, ¿no? Núcleos poblacionales. Ok. Un barrio es un núcleo poblacional. Digo esto porque ellos, Mucho más cercano. claro, en un momento dijeron, 1000 metros de tejido urbano. No, para el tejido urbano terminaría Claro. con el hipódromo. Exacto. No. De núcleos poblacionales. Exacto. Poblacionales, mi barrio, La Peregrina, Sí, claro. la Colonia Barragán, Chapalmalá, Exacto. el Boquerón. Bueno, yo vivo en el kilómetro 395, en el barrio de las Margaritas, una de las reservas forestales de la ciudad, y hace varios años que tenemos vecinos que una vez por año, no voy a decir más porque ahora que no sé, pero en alguna ocasión han llamado más de... No sé, por ahí hubo alguna que otro año que han venido más de una vez, que tenemos fumigaciones, tanto de su parque, pero que también viene el nuestro. Por ejemplo, una palmera que teníamos se nos quemó, no sirve más, y todo por hormigas, por arañas y esas cosas. Entonces, mi pregunta iba hacia eso. En barrios así, como por ejemplo las Margaritas, entre casa y casa, ¿también se tienen que respetar los 1000 Por metros? supuesto que sí, claro. Ok. Y sí, cómo no. Sí, de un núcleo poblacional. Claro. Sí, por eso. Sí, seguro que sí. Claro. Uno, generalmente, cuando un vecino hace eso, va a decir, che, mirá, no podría hacer, tratar de hacer, cortar el pasto.
no andás haciendo, pero si lo querés denunciar, hay que denunciar. Se denuncia a policía ecológica, Eso es importante. que en realidad le decimos policía ecológica, pero es de prevención y ecológica. Bien. Y a gestión ambiental. Bueno saber, bueno. Ahí hay que denunciar. Bien, Tratar de siempre. conseguir testigos, tratar de filmar. Sí, obvio. Probablemente por ahí van, por ahí no van, por ahí lo agarran, por ahí no lo agarran, pero va sumando. Como decía un Es una fiscal una vez, demostración. claro. Es un testimonio. Claro, los fiscales y la justicia y los jueces tampoco van a actuar si no hay presión de abajo. No, tal cual. Si hay una denuncia, dos no van a actuar. No, y Si hay es- 100, Sí, sí, cambia. Y es esta construcción que tiene que ver con visibilizar lo que es invisible, como bien decían, porque esta fumigación no se siente mucho, pero realmente afecta y cómo afecta a la cantidad de personas, y creo que faltan muchos estudios todavía para poder hacer de la afectación que tienen las personas respecto a esto. Bien, yo lo que digo, bueno, decimos siempre por ahí, es que, pero eso es ingeniero agrónomo, yo estudié, sí, yo no estudié y yo no te voy a hablar a vos de cómo se siembra, qué fecha, el rinde, no. Vos no sos médico para hablar de la salud humana. Total. Vos no sos biólogo para hablar de la salud del suelo, no de lo que sembrás, de la salud del suelo. Entonces, ese es un tema que se tiene que involucrar mucho más aún los biólogos, que de hecho lo hacen bastante, lo hacen bastante en Mar del Plata, y los médicos. Que la facultad de medicina está empezando. Pero los médicos así sueltos, como que no se ocupan, no ha llegado el tema. Pero es un tema prioritariamente de salud. Totalmente. Sumamos a Natalia Yorburu, ¿les parece? Ya son 37, digo más que nada por una cuestión de tiempo, pero está ahí Natalia Yorburu como para poder sumarla acá a la mesa, charlar un ratito con ella también. Natalia, bienvenida aquí a Vorterix Mar del Plata y por supuesto aquí a Radio Encendida. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarnos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Ahora Todo bien. estamos en cámara. Está. Ahora sí, Ahí estamos. ¿Querés darle la bienvenida oficial? ¿Vos? Sí, claro. Bueno, gracias ahí por sumarte, Natalia. Era un poco lo que comentábamos también, la intención de traer lo que se viene trabajando del programa de soberanía y salud alimentaria, un programa que ya tiene unos cuantos años y con el cual hemos tenido la posibilidad de colaborar desde lo jurídico y que también vienen haciendo distintas acciones, que es parte de esto de lo positivo que venimos a traer sobre esta problemática. Así que bueno, te paso un poco la voz. Sí, gracias. Bueno, sí, como decíamos, el programa es un programa de la Secretaría de Extensión de la Universidad. Nosotros hablamos, nos articulamos con un montón de carreras de profesionales y de personas de la comunidad sobre estas cuestiones. Y como decía Gonza, siempre tratamos de ir, o sea, por un lado hablamos, ¿no? de cuáles son los efectos, las causas, qué nos puede suceder cuando estamos en contacto con agrotóxicos. Como decían ahí los chicos, hay un montón de estudios que muestran que, no sé, en las plazas céntricas de Mar del Plata hay presencia de glifosato, en personas que viven incluso alejadas de centros de producción también tienen la misma cantidad de agrotóxicos en su cuerpo, en su sangre, que personas que viven cerca de lugares donde se producen alimentos y se aplican. O sea que ahora estamos como todos iguales. En el momento veía como, bueno, yo no vivo cerca del Solo el que campo. fumiga, digamos, solo el que aplica, y ahora no. Hay una Y ahora enorme no. diferencia. Todos nosotros es probable que si nos hacemos, perdón que te interrumpa, algún estudio, algo vamos a encontrar. Hay una altísima posibilidad de que eso pase. Terrible. Y nos llega no solo desde los alimentos que consumimos, sino también del aire que respiramos, del agua que tomamos, porque hay presencia en las napas, en el aire, en todos lados. O sea que ahora ya no nos podemos librar de la presencia de los agrotóxicos. Bueno, por un lado nosotros trabajamos en la parte de concientización y educación y de acercar esta información, pero también de, bueno, conectarnos con las asambleas, con personas, con productores que quieren hacer las cosas bien, para poder acompañarlos y, bueno, ver qué podemos hacer, qué podemos generar en conjunto. Bien, ¿y cómo es ese acompañamiento ahí, Natalia? Un poco también te pido, para la gente que está escuchando, si pudieras dar un concepto o cómo explicarías el concepto de soberanía alimentaria. Si vos tuvieras que explicarle a alguien que te está escuchando, dices, sí, está bien, pero ¿qué es la soberanía? He escuchado hablar de soberanía, pero no de soberanía alimentaria. ¿Qué sería la soberanía alimentaria? Bien, es un término que surge a partir de la vida campesina.
Lo que propone básicamente es que los pueblos tienen el derecho a poder elegir cómo van a producir sus alimentos, cómo los van a distribuir, qué es lo que van a producir, en qué momento, eh, y después cómo se va a distribuir. Y a la vez, si lo llevamos a un plano individual, lo mismo, que yo tengo con la información necesaria poder elegir qué voy a comer, por qué y dónde lo voy a comprar, lo más libre que se pueda. Bien, bien, bien. Opera, digamos, en lo general y también opera en lo individual. Claro, opera a nivel político, en las decisiones del país, porque hoy en día, como mencionaban los chicos, el poder económico influye un montón, toma un montón de decisiones sobre cómo se produce, qué es lo que se va a cultivar en nuestros campos, pero también nos mete a través de la publicidad y de los supermercados y de distintos espacios productos mal llamados alimentos que nos hacen creer que cuando estamos eligiendo consumir alguno de estos productos nos estamos alimentando y en realidad no, solo estamos consumiendo un formulado químico. Bueno, todo eso opera para que nosotros no podamos tomar decisiones correctas y que cuando queramos alimentarnos, mal elegir algo pensando que nos estamos alimentando cuando en realidad no solo nos está llenando la panza o engañando el cerebro para hacernos creer que estamos consumiendo un alimento, ¿no? Que lo que prevé la soberanía alimentaria es un modelo distinto, ¿sí? No siempre comimos alimentos fumigados. Esto no es como hablábamos como del petróleo, no es que el petróleo o el plástico existió toda la vida, sino que son cuestiones que se fueron imponiendo, que el modelo se fue imponiendo y que hoy pareciera que es lo único que existe. Uno va y que encuentra 2 tipos de manzana, que encuentra 2 tipos de papa, y la realidad es que hay cientos de cada uno, sino que lo que estamos viendo en la verdulería es lo que efectivamente el modelo te trae a través de ese modelo de cocida, que a través que afecta el suelo, que es concentrado porque tiene en todo el territorio muy pocos dueños, que es muy venenoso, que es exclusivo porque excluye a los pequeños campesinos, obligándolos de una forma que quieren hacer agricultura agroecológica, que tenés el vecino de al lado que te está fumigando, entonces se contamina tu agua o se contamina tu tierra y te obliga a vender y te obliga a irte. Entonces eso también tiene unas enormes incidencias en materia de la conformación de las ciudades, porque antes la cantidad de gente que se necesitaba de mano de obra en un campo, hoy es reemplazada por maquinaria y por gente que incluso maneja digitalmente esa maquinaria y ya no hay mano de obra. Entonces, bueno, todo eso tiene una consecuencia en el modelo. La soberanía alimentaria es parte también de esa elección consciente, si se quiere. Se va contrarrestando por otro lado, igual Natalia, y vos sos parte de este programa que de alguna forma van colaborando con productores, van trabajando a través de la universidad. Contanos un poquito más de eso también. Sí, quería decirte que eso un poco sumando lo que dice Gonza, lo que propone la soberanía alimentaria es la agroecología como contraposición a ese modelo, en donde el productor tiene mucha más autonomía para poder decidir qué es lo que va a producir, cómo, por qué. Y algo importante también en relación a los productores es que en la agroecología el productor es el que puede elegir el precio. Hoy en día en el sistema de producción de alimentos el productor no elige qué precio ponerle a lo que está produciendo, sino que eso lo determina el mercado en función de lo que el mercado considera que tiene que valer ese producto. El productor le entrega a la mercadería y luego le llega el dinero de lo que el mercado consideró que ese producto vale en ese momento. Que siempre en la agroecología el sistema de intercambio es completamente diferente. Muy bien. Claro. No, y después del programa, nosotros trabajamos por un lado todo lo que tiene formando profesionales que tengan una mirada mucho más crítica sobre este modelo de producción de alimentos, sobre, bueno, esto que hablaba, ¿no? De necesitamos profesionales que sean idóneos y que estén a la altura de poder dar respuesta. Por un lado, leer esta situación que está sucediendo, poder dar respuestas, poder contribuir a partir de sus investigaciones, médicos que puedan involucrarse y que cuando llega una persona con alguna afectación puedan identificar, bueno, esto es posiblemente es consecuencia del impacto de los agrotóxicos, es consecuencia de la alimentación, sin condenar a esa persona, porque probablemente la persona está eligiendo alimentarse a partir de lo que el modelo le está diciendo. Claro. Entonces, bueno, poder formar a profesionales que puedan acompañar en ese sentido y ayudar a construir una soberanía alimentaria real, ¿no? En las comunidades. Hay espacios que son más difíciles, espacios que son más simples,
Los estudiantes de a poco se van involucrando y van escuchando y van acercando distintas ideas, y por otro lado lo que hacemos también es vincular a la universidad con espacios como Paneles Fumigarnos, como los abogados ambientalistas, como productores agroecológicos que están buscando otro mundo y necesitan como algunas respuestas y algunas herramientas. Entonces, bueno, vinculamos ahí la academia con estos espacios para poder generar una sinergia que nos permita construir algo diferente. Ahí Jorge planteaba de alguna forma, y me gustaría que me des también tu opinión, que tiene que ver con cómo es la formación de los profesionales aquí, por lo menos en el lugar más cercano, en la Universidad de Mar del Plata, respecto a los programas que se utilizan, la vinculación de esos estudiantes y futuros profesionales con un esquema más vinculado a grandes corporaciones, y por otro lado esta necesidad de que esos mismos profesionales tengan una amplitud un poco más grande a la hora de pensar en esto, por ejemplo, en un concepto de soberanía alimentaria que tiene a la agroecología como elemento fundamental. ¿Qué opinión tenés y qué contradicciones te encontrás, calculo, todos los días? Las mismas que decía Jorge, justamente con eso, quizás nosotras, no sé, hay facultades como agronomía o incluso abogacía, por ejemplo, para que haya más abogados que puedan acompañar en estos procesos, que es más difícil acercarse, que quizás están más permeados por la industria, que son bastante más cerrados, que el modelo está mucho más metido y se hace más difícil poder trabajar, y así, igual, así todo, empiezan a surgir experiencias, porque justamente, no sé, yo me acuerdo que el primer congreso que fui de agroecología, acampamos en la facultad de agronomía, por ejemplo, y fue motorizado por estudiantes de agronomía. Entonces, como que si bien a nivel carrera no sucede, hay alguna materia, hay alguna iniciativa, algún docente que permea. Nosotras creemos que los espacios se van transformando a la medida que uno los va habitando, entonces por eso acercar estos espacios y abrir espacios de diálogo adentro de la universidad es importante para que al que le interesa se acerque, o bueno, docentes que también ponen a disposición sus cátedras para que nosotros nos podamos acercar con estudiantes, con personas de la comunidad para poder debatir estos temas, porque no tenemos una respuesta acabada y bueno, decimos, bueno, esto es así, sino que la soberanía alimentaria es algo que se construye colectivamente y surge de la multiplicidad de voces, entonces es necesario abrir espacios en donde podamos debatir, charlar y encontrarnos, y bueno, eso de a poco va sucediendo en algunos lados más, en otros lados cuesta más, y en otros cuesta menos, pero de a poco va sucediendo. No sé, por ejemplo, no sé, en los centros de salud, si bien hay médicos que no están involucrados, nosotros tenemos un montón de profesionales que trabajan en centros de salud de la periferia, que toman estos datos, que están al tanto de las situaciones, de las patologías con las que se pueden encontrar, que cada vez que llega alguna persona que puede llegar a tener alguna afección, completan la planilla, que generan espacios y charlas para seguir formando cada vez más profesionales dentro del mismo sistema de salud, como que hay algún movimiento. No, quizás no sé si es tan rápido como uno quisiera, pero es plantar una semilla un poco, ¿no? Lo que hace el programa es plantar una semillita en distintos lugares, y eso, bueno, hay que regarlo, sostenerlo, y seguramente más adelante se van a ir viendo cada vez más frutos. Yo creo que es algo muy, muy importante lo que se está haciendo. Hay espacios de formación también ha habido en los que me ha tocado participar para docentes de secundario, y eso también está muy bueno porque, bueno, hay mucha gente que no puede enseñar lo que no conoce. Entonces ahí hay una barrera que este tipo de programas contribuyen un montón. Para la gente que está escuchando, ¿cómo pueden comunicarse, acercarse, pedir material, meterse en alguna página, pedirle, no sé, algún tipo de información, algún artículo, ir a visitarlas? ¿Ahí, Natalia, se puede algo de eso? Sí, en Instagram nos encuentran como soberanía.alimentaria.unmp, o si googlean soberanía alimentaria Mar del Plata, aparece enseguida el programa. Bien. Y ahí nosotros tenemos un montón de iniciativas de espacios de formación, talleres en distintos espacios de la ciudad de Mar del Plata.
hay bibliografía, distintos materiales, no sé, un manual de huerta, un manual de cocina que se llama Cocina Soberana. Bueno, hay distintos cuadernillos y materiales, propuestas de actividades para poder trabajar con los docentes, porque a veces quizás, no sé, como decía Gonzalo, hay docentes que tienen la información pero no saben cómo trabajarlo con sus estudiantes, cómo transmitirlo. Bueno, ahí hay un montón de actividades y de propuestas diferentes. Y tenemos un canal de YouTube también que lo encuentran con el mismo nombre del programa de promoción de la salud y soberanía alimentaria. Y ahí hay videos, bueno, hay una clase de onza, hay entrevistas que hemos hecho, tenemos un podcast que se llama Me lo contó, que hicimos hace algunos años. Creo que hay una clase de Marco Filardi, que también es abogado. Así que ahí hay como un montón de material disponible, gratuito para que usen, y todas las propuestas que hacemos del programa son gratuitas y abiertas a la comunidad. Bueno, espectacular. Ahí tienen toda la data como para poder meterse. Por supuesto, estás invitado, cuando Gonza también lo diga, para poder seguir charlando. Súper claro lo que estás contando. Te mando un saludo a la gatita, no sé qué está ahí atrás. Perdón, pero lo digo, ya que estoy saludo. Pero porque vamos a terminar. Exacto, integrador, exacto. Natalia, gracias. Estamos terminando el programa también ahí, la última hora de Radio Encendida, pero bueno, un placer poder charlar con vos, súper clara. Y bueno, gracias por compartir ese conocimiento y también por apostar a que esto también es un proceso, como bien decía Gonza, de ir poniendo semillitas y que esto vaya creciendo. Y como bien decía, me interesó lo del PDF de cocina, porque hay un montón de gente que en su propia casa, quizás sin la intención de hacer algo mucho más grande, va teniendo sus aromáticas, sus tomates, su pequeña huerta, y es una forma espectacular también de arrancar cuidando tu propio círculo más pequeño también. Así que bueno, muchas gracias. Sí, quizás invitar a la gente a que se involucren un poco más en la toma de decisiones, acerquen a alguna feria agroecológica, que puedan tomar el contacto con productores. En Mar del Plata hay un montón de espacios, de ferias, de lugares de comercialización colectiva, nodos, productores agroecológicos. Vivimos en la ciudad que tiene el segundo cordón hortícola más grande del país, así que hay un montón de experiencia y un montón de productos diferentes para consumir, y bueno, hay que amigarse con la cocina y volver un poquito a nuestras raíces también, ¿no? Y a recuperar esos saberes que lamentablemente nos han ido robando. A volver a recuperar saberes y también, obviamente, a poder valorar este concepto de soberanía alimentaria que tan bien explicaste. Así que, bueno, muchísimas gracias. ¿Y nos vamos despidiendo, Gonza? Sí, bueno, nada, hoy salimos un poco específicamente de las problemáticas de la zona sur, pero esto también afecta a la zona sur, afecta a todo el partido General Porredón, Batán, el norte, ahí por donde vive Franco también. Es decir, en todos lados hay una misma problemática. Quisimos traer este tema, siempre pensamos como una frase que no sé específicamente quién la dijo, pero el plato es político, entonces hay mucha política dentro del plato, hay muchas salidas también, planteamos una problemática, pero también planteamos una salida con la agroecología, con la necesidad de modificar nosotros también nuestro consumo, es decir, de pensar qué llevamos a nuestro plato, qué le damos a nuestras familias, y también con la necesidad de exigirle al Estado que colabore con esas políticas que apoyan una nueva o una forma de alimentarse mucho más beneficiosa para toda la sociedad. Así que bueno. Lo extiendo a la gente de la provincia, también a los compañeras de General Dorado, que están con muchas cuestiones similares de lo que está pasando también acá en Mar del Plata, en General Porredón. Así que bueno, está muy bueno poder hablar de estos temas, motiva a que los cambios positivos puedan ser posibles. Así es, totalmente. Gracias, Gonzalo. Bueno, gracias, Franquito. Gracias, Nico. Uno más de Radio Encendida. Gracias, Nico Sobrón. ¿Se viene spin-off? Ahora, en un ratito, ¿vienen en un ratito los muchachos de spin-off? Para ustedes, buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene, martes, miércoles y jueves, aquí, Radio Encendida, Cultural Mambo, siempre por Vorterix Mar del Plata. Gracias. Y muchas gracias. Chau.